Así que, pues bienvenidos jóvenes. Ahora sí vamos a iniciar con la clase de esta tarde. Es la decisión número 6. Se llama El silencio no es oro. Y vamos a ver varios pasajes, pero para por lo menos enfocarnos, quisiera que si tienes una Biblia ahí, pudieras buscar en tu Biblia Proverbios capítulo 15, versículo 23. Proverbios capítulo 15, versículo 23. Vamos a hablar de la comunicación efectiva. Digo, no podemos hablar todo de la comunicación porque así sería mucho tiempo, pero vamos a tocar algunos principios importantes. Dice Proverbios 15, 23. Vamos a estar viendo varios pasajes, así que sí es bueno que tengas tu Biblia, pero si no tienes, pues escuches o toma nota de los pasajes para poderlos leer después. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hasta está con signos de admiración, porque sí, queramos o no, nos tenemos que comunicar. Las mujeres se van al otro extremo de comunicarse demasiado, ¿no? Hablar mucho, ellas hablan mucho más palabras por día que nosotros. Necesitan mucha comunicación y eso, su problema de ellas es que está el chisme, ¿no? Le gusta platicar de otras personas. El problema de nosotros es todo lo contrario, es que las palabras que decimos son muy pocas. Yo sé que hay sus excepciones, hay jóvenes que son más sanguíneos que otros y sí es más fácil para unos que otros poder comunicarse, pero sí la mayoría nos cuesta, ¿no? Y la verdad que si eres un joven, seguro te ha pasado eso. Estás por ahí en tu computadora, en tu celular, en tus juegos, Call of Duty, Free Fire, y te habla tu mamá, te habla tu papá y tú ni le prestas atención, ¿no? O estás en cualquier otra cosa haciendo, estás bien metido en tu propia actividad que escuchando realmente lo que te dice tu mamá o lo que te dice tu papá. ¿Y qué pasa? Sufres consecuencias, ¿no? Tu mamá o tu papá se enoja contigo porque no puede comunicarse contigo, siempre estás en el celular, siempre estás en el juego de video, siempre estás haciendo eso y nunca me pones atención, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Pues que necesitamos obedecer a nuestros padres, ¿no? Necesitamos respetarlos. La verdad que hoy en día más en esta generación es un poquito más diferente a lo que nosotros vivimos. Yo tengo ya 34 años, porque ahorita la generación está más metida en aparatitos, ¿no? En celulares, tablets, que involucra juegos de video, que involucra redes sociales, que involucra muchas cosas, que en conversaciones personales, ¿no? Que en conversaciones dinámicas. Deberíamos y necesitamos, les dije también cuando hablamos acerca de la regla de oro, empieza en casa, que es importante la comunicación y la comunicación efectiva en el hogar. Porque ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta decisión de comunicarnos efectivamente? Ahora, ¿por qué? Porque uno, tú necesitas y quieres lograr metas, ¿no? Tienes sueños, espero que tengas sueños para tu futuro. Debes de preguntarte, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero para mi vida? Quiero que otros sepan de mí, de mis pensamientos, de mis sueños, de mis deseos, de mis conocimientos, de mis experiencias. ¿Qué tengo que hacer para que me vaya mejor en la escuela? ¿Qué tengo que hacer para que mis padres me compren ese nuevo juego, ¿no? O ese nuevo celular, o esa nueva tablet, o esa nueva ropa, o esos nuevos tenis? ¿Qué debo hacer para captar la atención de aquella señorita que me llama la atención en mi grupo de jóvenes, ¿no? O cómo convencer a mi maestro que me saque una mejor calificación. O si ya estás trabajando, te puedes preguntar, ¿qué quiero, no? ¿Cómo lograr o cómo convencer a mi jefe que me suba el sueldo? O si vas a pedir trabajo, ¿cómo lograr que esa persona o esa empresa me contrate a mí? Todos queremos algo, queremos lograr algo. Y si tú eres cristiano, una de las cosas más importantes que te debes preguntar es ¿qué quiero que las personas sepan acerca de Jesucristo? Yo sé, la verdad, muchos de nosotros tenemos muchos deseos, muchos sueños que podrían ser egoístas, pero la verdad puede ser que tengamos sueños o deseos que sean nobles, que sean dignos. Para lograr estos resultados de estas preguntas que te acabo de hacer de qué quiero, por lo menos necesitas tener la habilidad de comunicarte, la habilidad de persuadir, la habilidad de compartir conocimientos e ideas de forma precisa. Y a menos que no tengas esta habilidad de comunicarte y persuadir,
no vas a poder cumplir tus deseos y tus sueños. Entonces, por tanto, la pregunta para ti es, ¿qué tan bien andas de persuasión? ¿Cómo es tu comunicación con los demás? ¿Es realmente efectiva? ¿Podrías tú mejorar tu comunicación, joven? Todos necesitamos persuadir a otros. Ahora, déjame definirte la palabra persuasión. ¿Por qué es importante la persuasión? Porque es la manera en que tú influyes en los demás y los demás influyen en ti. Hay quienes tú puedes persuadir para que lean la Biblia, para que oren, para que testifiquen, para que crezcan espiritualmente, para que se entreguen más al Señor. Y otros que te pueden persuadir a ti, para que tú también puedas entregarte más al Señor, depender más de Él, orar mejor. Todos necesitamos la persuasión, pero ¿qué es la persuasión? Aquí tengo una definición de diccionario. Persuadir a otros es la capacidad de conseguir que otros estén de acuerdo contigo, que crean algo que tú has dicho o que acepten algo que tú has oído, leído o tal vez pensado. Y para obtener más respuestas positivas todos necesitamos desarrollar la habilidad de hablar y dar un buen razonamiento que respalde lo que decimos. Y es aquí donde, joven, empieza la, la decisión más importante que pueda afectar tu vida. ¿Cómo comunicarte? Porque hay extremos, ¿no? Hay quienes son muy impulsivos y dicen cosas sin pensar. Y solamente lo que dicen no lo piensan y por lo tanto, ¡fum!, causan problemas, divisiones, contiendas, pleitos. Y hay otros que ni hablan, ¿no? Que te dicen una palabra sí, no, o encogen los hombros, ¿no? Y eso también no refleja amor, no refleja verdaderamente una buena comunicación. Así que hoy yo espero, diciéndote esto por qué, que entiendas que comunicarte efectivamente es muy importante para tu vida espiritual y es muy importante para tomar las mejores decisiones de tu vida y es muy importante sobre todo para cumplir lo que dice la palabra de Dios, que es ser luz y la sal de este mundo. Así que toma lección hoy, no solamente de comunicarte, sino también de hacerlo cada vez mejor. Comunícate mejor con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus maestros, con los adultos en general. Bueno, quisiera que respondieran lo que quisieran, ¿no? Pueden activar su audio o tal vez ahí en el chat. Pero, ¿qué dice, qué han ustedes leído o qué saben ustedes que dice la Biblia? Porque eso es lo importante que dice la palabra de Dios en cuanto a comunicarnos con otras personas. Ya vimos en una decisión, ¿no? Que todo lo que tenemos que decidir en la vida, todo lo que tenemos que hacer en la vida y decir en la vida tiene que ver con lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. La Biblia es nuestro modelo, es nuestra guía, es nuestra norma. Y por lo tanto tenemos que basarnos solamente en ella para poder disfrutar de esta vida. Ahora, aquí quisiera saber de ustedes, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué saben ustedes? Algunos pasajes, algunos principios, tal vez algunos vamos a ver, que dice la palabra de Dios en cuanto a la comunicación efectiva. Porque sí es importante otra vez, cuando tomamos una decisión, pensar qué dice Dios, ¿no? Antes de hablar, yo debo pensar qué dice Dios en cuanto al hablar, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dio esta voz, ¿no? Este lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? A ver, espero decir sus comentarios, César, Martín, Octavio, o tal vez los que después que nos vayan a ver, qué principios piensan en la Biblia que Dios nos ha dejado para comunicarnos, ¿no? Dice César, sea nuestra palabra siempre sazonada con sal. Muy bien. Eso, ¿qué significará, no? Sazonada con sal. ¿Cómo debemos hablar unos con otros, ¿no? Y eso vamos a hablar un poquito hoy también. ¿Alguien más? ¿Alguien se recuerda algún otro punto más? ¿Cómo debemos comunicarnos? ¿Qué principios hay en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a comunicarnos de una mejor manera, de una manera efectiva? César ya dijo uno, que es Colosenses 4:6, si no mal recuerdo. ¿Cuáles otras ustedes se acuerdan que nos pueden ayudar en este aspecto de comunicarnos bíblicamente? Digo, obviamente no vamos a ver todos los pasajes, todos los principios, tardaremos mucho tiempo, pero sí vamos a ver de los más importantes, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a comunicarnos, ¿no? ¿Y por qué ahora pensar por qué Dios nos dio el lenguaje, ¿no? Hasta la Torre de Babel, Dios confundió el lenguaje porque pues, vemos que ellos estaban edificando una torre, la Torre de Babel, querían alcanzar a Dios, ¿no? Querían subir a Dios sin necesidad de otra cosa y Dios dijo que no, ¿no?
Eso es orgullo, eso es altivez, y eso no era buen camino, ¿no? Alcanzar a Dios por nuestras propias maneras en lugar de las maneras de Él. Así que, a ver si alguien ya más sabe por qué principios recuerdan ustedes que nos ha dado la Biblia para poder comunicarnos efectivamente. Bueno, si no, Martín, César, o no César con Octavio. Pues si no, bueno, ¿por qué Dios nos dio lenguaje? La respuesta es obvia: para comunicarnos, para hablar entre nosotros. Yo quiero decirte algo muy importante. Tú eres único, especial. Tú tienes algo diferente que ofrecer a los demás que los demás no tienen. ¿Por qué? Porque eres único. No hay dos Martín Constantino, no hay dos César León, no hay dos Octavio Estrada. Aunque hubiera personas que tuvieran su mismo apellido, pero no serían iguales, ¿no? Y también hay otras personas que son únicas y especiales que también tienen algo que ofrecerte a ti. Así que por eso es que la comunicación, hablar entre nosotros, es muy importante. Porque o tú beneficias a otros con lo que dices o los perjudicas. O otros te benefician a ti con lo que te dicen o te perjudican. Para Mateo 5:13 no lo busquen, pero dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. En Mateo 5:14, ahí mismo, un versículo después, dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así que somos la sal y somos la luz. ¿Cómo crees tú que vamos a ser la sal y la luz si no nos comunicamos con los demás? Hoy en día ya sabemos que en nuestra iglesia hay un pastor para sordos, ¿no? Hasta quienes no escuchan pueden comunicarse a través de las manos, ¿no? Y enseñan ellos el evangelio a través de las manos, pero se comunican. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Bien, gracias, ¿no? Nuestros perdones de nada, ¿no? Ya se nos están olvidando algunas señas. Pero es importantísimo. ¿Tú quieres ser de bendición a otros? Porque Dios te ha llamado a ser de bendición a otros. No es una opción. Nosotros no estamos para ver si queremos o no queremos comunicarnos, ¿no? Efectivamente. Un cristiano verdaderamente debe comunicarse efectivamente a otros para comunicar la palabra de Dios, para hablar de Jesús, porque debe ser el pan diario de un creyente. Comunicar la palabra de Dios. Pero vamos a ver algunos principios bíblicos de la comunicación y para eso vamos a ver algunos pasajes. Éxodo capítulo 4, ahí en sus Biblias, Éxodo capítulo 4. Uno de los que más puso pretextos, cada vez muchos de otros hacemos, más excusas para comunicarse efectivamente, fue el mismo Moisés, ¿no? El primer principio de la comunicación es que hablar es un don de Dios, es algo que Dios dio. Y si Dios nos dio una boca y un lenguaje, es porque quiere que lo usemos, ¿no? Y no que nos quedemos callados. Muchos se quedan callados en cuanto a compartir el evangelio y no. Si Dios nos dio una lengua es para que proclamemos sus maravillas. Pero vamos a ver un poquito el ejemplo de Moisés. Éxodo 4, 11 y 12, por favor, si tienes Biblia. Dice así la palabra de Dios: y Jehová le respondió a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? Dios, ¿no? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Si no, yo no hice la boca. Moisés estaba poniendo ese pretexto: yo soy tardo para hablar, no soy, era tartamudo. Pero Dios le dijo: pues yo no hice la boca, yo soy el que te puedo soltar esa lengua, ¿no? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Imagínate, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios iba a guiar a Moisés a decir las palabras que él tenía que decir. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que no debemos de preocuparnos mucho. ¿Por qué vamos a decir? Jesucristo mismo eso mismo le dijo a sus discípulos: cuando vayáis, no os preocupéis por qué vas a decir, porque el Espíritu Santo mismo estará con ustedes también. Y Él os guiará y Él va a decir lo que tengan que decir. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos todo lo que necesitamos. No debe haber pretextos, excusa para no comunicar la palabra de Dios, porque Él es el que da nuestra boca. Y así como Moisés, joven, Dios quiere que tú abras tu boca y seas su portavoz. Es lo que era Moisés. Dios le hablaba a Moisés, no le hablaba directamente al pueblo, Dios le hablaba a Moisés y Moisés decía las palabras de Dios al pueblo. Tú y yo somos llamados para hacer lo mismo. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, nos da su palabra, y vemos que es una decisión importante leerla todos los días. Y hasta ya lancé un video de 5 puntos que tú puedes hacer para leer
mejor las escrituras y para cumplir este compromiso. Y si Dios te ha hablado, Dios quiere que tú seas su portavoz, que tú hables. Moisés puso muchos pretextos, pero al final de su vida habló. Y se convirtió en los líderes más dinámicos y recordados de toda la historia del pueblo de Dios, de Israel. Y todo comenzó como cuando al final se quitó todo el miedo, todo el temor, toda excusa y empezó a compartir lo que Dios le decía. Y eso que Dios quiere que tú hagas, joven. Hablar es un don de Dios. Dios hizo la lengua, Dios hizo la boca, Dios hizo las cuerdas vocales, Dios hizo todo lo que tú y yo necesitamos para comunicarnos. ¿Por qué? Porque quiere que comuniquemos a las personas de Él. Segundo principio, hablar es una habilidad natural. Aprendemos eso desde niños, ¿no? Aprendemos con lo que escuchamos y vamos desarrollando ese lenguaje de una manera natural. Yo sé que hay sus excepciones, hay quienes tienen ciertos problemas físicos o mentales que les impide hablar correctamente, pero la mayoría de nosotros no. Y aún así, Dios, como dije, aún los sordos tienen manera de comunicarse, aún los ciegos tienen manera de comunicarse. Todos podemos comunicarnos. Ahora, segundo principio, hablar es una habilidad natural. A Moisés le faltaba no hablar, no desarrollar una capacidad, que también es importante. Si tú quieres ser predicador, pastor o algún orador, conferencista, necesitas desarrollar ciertas capacidades para respirar, para tener buena dicción y muchas otras cosas, ¿no? Pero aunque no lo tuviéramos, pues podemos comunicarnos. Pero más que a Moisés le faltaba esa habilidad, le faltaba esa confianza en Dios. Por eso Dios se enojó con él. Vamos ahí mismo en Éxodo 4, vamos a leer versículos 14 y 15. Entonces, Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ha dicho, no me mandes a mí, no puedo hablar, yo no puedo. Y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. A partir de ese momento, Moisés ya no iba a estar solo. Aunque puso muchos pretextos, excusas, Dios rompía con cada una de ellas. Dijo, bueno, tú no puedes comunicarte bien, pues ahí está tu hermano Aarón. El chiste es que comuniques, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, Moisés ya no fue necesitando a Aarón. Empezó a hablar Moisés, empezó a decir él, ya no Aarón, y empezó a Moisés a desarrollar su capacidad. Y empezó él a hablar a todo el pueblo. Imagínate, eran 2 millones de personas. Muchos creen, ¿no? Que en ese momento del tiempo de Éxodo eran 2 millones de personas. Imagínate hablar a 2 millones de personas. ¿Cómo te sentirías, no? Si yo fuera en ese entonces Moisés, sí que miedo, ¿no? 2 millones de personas ahí frente a mí, yo tengo que comunicarles lo que Dios dice en su palabra. Tal vez sí hay cierto temor, pero necesitamos confiar en Dios. Así como Dios le ayudó a Moisés, te puede ayudar a ti y me puede ayudar a mí. ¿Por qué? Porque hablar debe ser algo natural. Y créeme, un cristiano, un joven cristiano que está en comunión con Dios, que está leyendo su palabra, que está orando, que está sirviendo a Dios en su iglesia local, es un joven realmente que vive para el Señor. Lo que va a hablar es de su Señor. No va a tener otro tema de conversión más importante que hablar de su Señor y su Salvador, de aquel que lo compró, de aquel que lo rescató del infierno, del pecado, de la condenación. Va a mostrar gratitud al Señor hablando más y más de Él. Así que vamos a recordar 2 principios hasta ahora. Número 1, hablar es un don de Dios. Dios nos da esa capacidad y debe ser usada para Él. 2, es algo natural. Y si es natural, no nos debe costar. Y número 3, necesitamos aprender a hablar hablando. Entonces, ¿estás listo para ser un mejor comunicador? Estos son algunos consejos prácticos. Ahora, Dios no te va a pedir que entres al equipo de debate o que entres a dar conferencias. Tal vez algunos sí, algunos no, pero no va a querer que todos hagan eso. Simplemente tú puedes ser más bendición a otros comunicándote efectivamente. Así que vamos a ver 4 principios que te van a ayudar a ti a aprender a hablar y aprender a hablar de una manera efectiva. Número 1, la mejor manera de aprender a hablar, ¿sabes cuál es? A ver si la tienen ahí. Voy a
¿Cuál crees tú que sea la mejor manera de aprender a hablar? El primer punto que necesitamos para saber hablar efectivamente, comunicarnos efectivamente. ¿Cuál creen ustedes? Voy a esperar ahí. Exacto, César. Eso, César le dio el clavo. Sí, la primera cosa que necesitamos aprender es escuchar. Escuchar es una señal de respeto. Escuchar es una señal de importancia. Digo, hay extremos, ¿no? Hay quienes escuchan y no hablan, y hay quienes cada palabra de la otra persona interrumpe. No, necesitamos escuchar a nuestros padres, que antes de empezar a discutir y empezar a debatir con mi papá, yo necesito empezar a escuchar. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me está tratando de enseñar? ¿Cuál es su punto de vista? Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra, pensar en los demás antes que nosotros mismos, pero no. Somos impulsivos, somos temperamentales y reaccionamos con más palabras. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, pronto para oír, no dice pronto para hablar. Muchos somos al contrario, ¿no? Nos dicen algo, nos hieren, nos lastiman, nos ofenden y lanzamos como si fueran dardos venenosos al corazón de las personas cuando hablamos. Necesitamos aprender a escuchar. Escucha el punto de vista. Trata de entender por qué está diciendo la persona lo que está diciendo. Trata de pensar y ponerte un poquito en sus zapatos. Si es tu hermanito, también, ¿no? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Qué es lo que hay en su corazón y su mente? Trata de discernirlo. Número 2. Si ya escuchamos, tenemos que aprender también a hacer preguntas. Y no solo preguntas conversacionales que la respuesta sea sí o sea no, ¿no? Sino que también dejen a los otros hablar. El que cómo estás famoso, pues ahorita nada más se usa de manera coloquial para saludar, pero no es realmente un interés por la otra persona, por cómo está, ¿no? ¿Cómo te ha ido en tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Quisieras contarme algo? Estoy aquí para apoyarte. Preguntas que realmente saquen a la otra persona conversación, ser de bendición a otra persona, ¿no? Ayudarle a otra persona es saber qué preguntas voy a hacer para establecer una relación un poquito más estrecha, ¿no? Así que escuchamos, hacemos preguntas y luego aprende a hablar. Hablar es una conducta que se aprende, así como alguien aprende a ejercitarse con toda disciplina, ¿no? Algún gimnasta olímpico se disciplina cada día, así. Nadie es bueno en los deportes a menos que no practique, ¿no? Igual, practica. Como ocurrió con Moisés, empezó a hablar y hablar y hablar primero ante Faraón, después ante el pueblo de Dios, ¿no? Y pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque practicó, ¿no? Piensa en las preguntas. Cuando tú vas a hablar, a pedir algo a tu papá, a tu mamá o a otro líder, escribe antes algún bosquejo y léelo y piensa, muestra respeto a esto, muestra realmente honor a esa persona, como Dios me ha mandado, y habla con sabiduría. Y otro punto también importante, hay que escuchar, hay que hacer preguntas, hay que hablar. Con sabiduría vamos a ver otros puntos de cómo hablar mejor también. Pero el último punto es pensar antes de hablar. Creo que eso nos falla a todos, ¿no? Más cuando estamos enojados o estamos temperamentales o sentimentales y reaccionamos. Así que piensa bien, ¿qué vas a decir? La verdad es que necesitamos comunicarnos efectivamente y necesitamos saber qué decir a las personas, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, y César lo comentó, ¿no? Necesitamos que nuestra palabra sea sazonada con sal, con gracia, para que ese pasaje me gusta mucho. Vamos por favor ahí. Hay unos puntos que te voy a decir para saber hablar. Hay unos pasajes, no vamos a estudiar todos por el tiempo, obviamente, pero hay algunos que sí son muy importantes. Ese pasaje que decía César, Colosenses 4:6. Me gusta, y vamos a hacer una predicación de esto y otro tema de otros 40 minutos solo de este pasaje, pero nada más voy a verlo de manera sencilla. Sea vuestra palabra siempre. Ese es un punto muy importante. Siempre, no a veces, no regularmente, no cotidianamente, no comúnmente. Siempre, siempre con gracia. Cada palabra que sale de tu boca debe ser siempre con gracia. ¿Por qué? Porque
Hasta la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa, aún esa palabra que hicimos sin sentido y sin saber, seremos juzgados un día. Cada una de las palabras que vamos a decir un día van a ser puestas a juicio en el tribunal de Jesucristo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Eso es también importante, ¿no? Sazonada con sal. La sal es la que da sabor. Ahora, si te pasas de sal, no vas a ver bien, ¿no? Si le echas mucha sal, ¿no? Como decimos, le echas muchos cremas a tus tacos, pues va a ser adulación, manipulación en lugar de una palabra con gracia, sazonada con sal. Pero y si le echas muy poquita también, pues no sabe igual, va a salir insípida. Así que es importante también lo que decimos y cómo lo decimos. A veces también tenemos que saber que una palabra es ser firme, ser fuerte, pero sin llegar a ser ofensiva. A veces necesitan ser dulces, cariñosas, pero sin llegar a ser manipuladoras o adulantes nada más, ¿no? Sin llegar nada más a decir esas palabras dulces para obtener algún beneficio de la otra persona. No, tenemos que tener equilibrio, que estoy diciendo aquí, equilibrio con lo que vamos a decir. Y que sea con amor, pero también con firmeza. Y este punto es lo que yo he aprendido mucho en el Ministerio de Jóvenes, para que sepáis cómo debéis responder. Y esta última frase, ahí subráyala en tu Biblia. Si tienes Biblia, subráyala, porque es muy importante que la recuerdes a cada uno. Yo que he aprendido, ya me quedan 10 minutos, yo que he aprendido en el Ministerio de Jóvenes es estas tres palabras, perdón, a cada uno. Yo no puedo hablarle a todos de la misma manera. Cada uno es diferente. Yo no puedo hablarle a César de la misma forma que le hablo a Octavio. ¿Por qué? Porque son dos personas diferentes, dos temperamentos diferentes, dos educaciones diferentes, dos maneras de pensar diferentes, dos tipos de crecimiento espiritual diferentes. Ahora, no estoy diciendo por esto que yo necesito hablarle a uno más pacífico, otro más fuerte, pero sí, yo necesito saber cómo debo hablar a cada uno. ¿Qué es lo que necesita escuchar cada persona? Porque lo que va a necesitar escuchar César no es lo mismo que va a necesitar escuchar Octavio. Ahora, ¿cómo se logra eso? Discernimiento. Conocer su temperamento, conocer su personalidad, conocer su carácter, conocer, pensar. Si yo lo hablo de esta manera, ¿cómo va a ser su respuesta? Pero yo sé que algunas veces tengo que hablar fuerte con algunos jóvenes. ¿Por qué? Porque si no les hablo fuerte, no les hablo firme, no les hablo duro al corazón, no van a reaccionar. Si les hablo, ay, sí, pobrecito de ti, ay, sí, tienes razón, ay, sí, todos te odian. Es nomás darle por su lado y nunca va a crecer. Pero yo sé que hay unos jóvenes que si yo les hablo duro, fuerte, firme, por su madurez espiritual, por su tipo de carácter y temperamento, se van a ir corriendo a la iglesia y me van a odiar. Ahora no estoy diciendo por eso que no debo decir la verdad. Debemos decir la verdad en amor. Pero necesitamos saber cómo responder a cada uno. Y tú necesitas, joven, saber cómo debo responderle a mi papá. Mi mamá es totalmente diferente. Mis hermanos son totalmente diferentes. Mis amigos son totalmente diferentes. Mis pastores son diferentes. Mis líderes son diferentes. A cada uno. Siempre con gracia y sazonada con sal. Así que es muy importante que preguntes esto. Mis palabras son siempre con gracia, son sazonadas con sal, son de acuerdo a lo que cada uno necesita. Así que tú y yo necesitamos poner mucho énfasis. El silencio no es oro, no siempre callar es la mejor manera de comunicarnos, ¿no? Habrá ocasiones en que sí, pero necesitamos hablar siempre la verdad. Ahora, otro punto, vamos a ver otro, por el tiempo más pasajes, pero otro punto importante, número 5, es aprender la importancia de la comunicación bidireccional. ¿Eso qué significa? Uno habla y otro escucha, y después otro habla y otro escucha. Siempre es una comunicación así. No solamente yo hablar o no solamente yo escuchar. La información conlleva, o la comunicación conlleva tanto dar como recibir. Y 6, aprender el arte de la comunicación no verbal. Tú y yo hablamos muchas veces con nuestros gestos, con nuestras facciones de rostro, ¿no? Estamos alegres, estamos contentos. O con nuestra ignorancia también. O nuestra indiferencia, mejor dicho. Por ejemplo, cuando no respondes a preguntas que te hacen, incluso tu silencio es comunicación. Si te dicen, te preguntan algo, tú callas, también estás comunicando. Cuando te das la vuelta
o finges que estás ocupado, te estás comunicando también, ¿no? Obviamente estás comunicando falta de respeto. No me importa, no me interesas. Cuando decides no mirar a una persona frente a frente cuando estás haciendo una pregunta, comunicas algo. Vergüenza, dolor, altivez. Estás comunicando. Cuando te hacen una pregunta y respondes con algún sonido, eh, o levanta los hombros, o aún simplemente sí o no, te estás comunicando. Y por último, ya vimos, ¿no? Aprender a comunicarnos efectivamente es escuchando, ¿no? Necesitamos saber escuchar, necesitamos saber hacer preguntas para alguna comunicación bidireccional. Necesitamos aprender a hablar, ¿no? ¿Cómo? Hablando. Necesitamos a pensar antes de hablar, ¿no? Necesitamos saber la importancia de una comunicación de dos direcciones, no solamente de una. Y también que el arte de comunicar a veces es no verbal, ¿no? Con nuestras facciones, nuestras malos gestos, también comunicamos. Pero también, y ese es el punto más importante, necesitamos aprender a decir siempre la verdad. Y sí, hay veces que tú estás en la tentación, en la presión, tal vez para evitar meterte en problemas, ¿no? O quizás te encuentres con la tentación de decir una verdad a medias, o simplemente callar y no decir la verdad. Eso es mentira. Y Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. Dios nos ha dado a ti y a mí un cuadro muy claro de la verdad a través de Jesucristo, a través de su palabra. Cuando tú menosprecias la verdad, cuando tú desprecias, es decir, las cosas verdaderamente y honestamente, tomas una decisión de seguir a Satanás, que es el padre de la mentira, en lugar de servir a Dios. Pregunta para ti, para terminar. ¿Quieres saber cómo puedes honrar a Dios y honrar a Cristo? Di siempre la verdad con amor. Permite que la verdad que habita en ti a través de Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra, la palabra de Dios, controle cada uno de tus pensamientos y cada una de tus palabras y cada una de tus decisiones. Decide hablar con la verdad a pesar de las consecuencias que puedan surgir de decir la verdad. Eso es de las cosas más importantes, jóvenes. Cada una de las palabras que salgan de tu boca tienen que ser verdaderas, tienen que ser honestas, tienen que ser la verdad. Obviamente, bueno, eso lo vas a entender cuando estés casado, pero si tu esposa te dice, ¿cómo me veo? Pues no te vas a decir así, top model, ¿no? Pero ser sabio en lo que vas a decir. Si tú dices muy gorda, muy fea, eso es como meterte una soga al cuello o un cuchillo a tu garganta, ¿no? Ahora, no vas a decir la mentira, pero vas a decir lo que la persona necesita escuchar, ¿no? Sin llegar a decir mentiras, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, para resumir, pautas de Dios para tomar buenas decisiones. Y espero que anotes esto o veas la repetición después para que puedas tú tener esto. Número 1, las pautas de Dios. No interrumpas a los demás. Espera pacientemente hasta que terminen. Eclesiastés 3:7, no vamos a leer por el tiempo. 2, no menosprecies ni subestimes a otra persona. Ámala como Dios. Efesios 4:15. 3, muy importantísimo, no te olvides de esto, no seas crítico con los demás. Muchas personas piensan que por criticar a otros van a lograr obtener buenos resultados. Porque no lo estás haciendo bien en la orquesta y lo empiezo a criticar y yo espero que va a hacerlo mejor después, olvídalo. No va a funcionar, nunca funcionan las críticas. No seas crítico, sé constructivo, edifica, ten una buena actitud cuando hables. Proverbios 16:21. 5, prepárate para hablar de Jesús. Habla de tu rey, de tu salvador. Número 6, no hables si estás enojado, pronto para oír, tardo para hablar. Y recuerda, por último, recuerda que es tan importante lo que dices como el modo en que lo dices. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Así que esas son cosas muy importantes. Siempre con gracia. Es importante lo que dices y cómo. Si tú dices a tu papá, no papá, está bien. O si dices, no papá, está bien. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Dos reacciones diferentes? Sí.
¿Dos consecuencias diferentes? Sí. Entonces es importante lo que dices y cómo lo dices. Así que recuerda, el silencio no siempre es oro. Necesitamos tomar la mejor decisión de nuestra vida y comunicarnos de una manera efectiva, recordando estas pautas bíblicas, estos pasajes que hemos visto y sobre todo la esencia. Cada persona necesita una cosa diferente. Yo necesito que me hablen a mí diferente, como le hablan tal vez a otra persona o a otro pastor, ¿no? A veces sí me hablan duro y puedo, puedo realmente tener autocontrol, pero otros no. Así que piensa cómo debo responder a cada uno. Así que ya me queda menos de un minuto, mis aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, les escucho o pueden ahí ustedes escribir. Gracias a todos por conectarse. Espero que sigamos avanzando. Recuerden, nos vemos en 15 días, de aquí en 15 días, con otra decisión también que vamos a ver muy importante. Así que no se olviden, después voy a subir este video, denle like, compartan a otros y vamos a aprender más a tomar las mejores decisiones que podemos tomar para la vida. Si no hay preguntas, no hay dudas, pues vamos a terminar orando. A ver si en 30 segundos puedo orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra, Señor. Ayúdanos a comunicarnos como es su palabra, Señor, de una mejor manera, con gracia, con sabiduría, Señor. Pensar antes de hablar, nunca hablar enojados, no hablar por críticas, Señor. Decir siempre la verdad y aprender, Señor, que necesitamos ser persuasivos y compartir de su mensaje de esperanza y amor a otros. Bendice a estos jóvenes y a los jóvenes que van a ver este video para que podamos todos comunicarnos de acuerdo a su voluntad. Digo, pues eso y damos gracias en todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, jóvenes. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 15 días. Cuídense mucho. Nos vemos mañana también. Los espero a las 8 de la mañana y en el grupo de jóvenes. Hasta luego. Hasta la próxima.